thought relating to your light will not dissipate your energy. El pensamiento referente a nuestra luz no disipa nuestra energía, A thought that goes out pero los pensamientos del tipo que van fuera, que sale uno fuera con ellos, draws energy from you. nos chupa, nos exprime la energía. So in between also you can get back and hold yourself as I am light or I am that I am. Nos absorbe la luz, ¿verdad? La energía. De modo que entre pensamiento y pensamiento podemos pensar que soy la luz, que soy aquello. Yes. And stay there and be cautious when you work with the thought and with the speech. Quedarnos en la frente y ser cautos cuando trabajemos con los pensamientos y con la palabra. These two are very important. Estas dos cosas últimas son muy importantes. Thought and speech are given to man. El pensamiento y la palabra se le han dado al ser humano. It's not so much with the animal. No, ese es el caso de los animales en tan gran medida. It is a facility. Es una facilidad que nos It han should dado, be properly used. que hemos de utilizar con toda propiedad. We shall continue in the afternoon Esta tarde continuaremos about this thought and speech. hablando de este pensamiento y de esta palabra, Yes, just for recapitulation. solo a modo de recapitulación, Not that you do not know. porque no son cosas que no sepáis, We all sit together and recollect. sino que todos nos vamos a sentar juntos y recapitular, rememorar juntos. Unless we recapitulate, we may forget. Porque si no hacemos recapitulación puede que nos olvidemos. Yes, I shall give you some statements coming from Saint Germain about how are we to be with the thought and speech. Os voy a hablar o comentar ciertas aserciones de Saint Germain de cómo tenemos que comportarnos con el pensamiento y con el uso de la palabra. Just for information, A modo de información, and according to our inclination, we can practice. y luego, según nos sintamos inclinados, en esa medida podremos practicarlo. Practice is difficult. La práctica es difícil. Yes, listening is fine. Escuchar está bien. Yes. We keep listening until we start practicing. Pero sigamos escuchando hasta que decidamos comenzar a practicar. One day or other, the Ya practice llegará will happen. un día u otro día en que la práctica ocurrirá. Thank you. Gracias. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमधु बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेह उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते
Maya Santu Om Shanti Shanti Shanti. Hearty fraternal greetings and good wishes. Saludos fraternales de corazón, mis mejores deseos. The 1.5 hour talk in the morning was summed up by my son as have light in the room, like that. La hora y media de conferencia de esta mañana ha sido resumida por mi hijo como tener luz en la habitación, Just have enough light in the head, tener suficiente luz en la cabeza, which we are. que es lo que somos. We are no different from the light. Nosotros no somos diferentes de la luz. We only have to regain this identity that we are light. Lo único que tenemos que hacer es volver a reganar esta identidad de que somos luz. Yes. From the point of you are worshipping the light, Desde el punto de nuestro venerar a la luz, from that point the knowledge leads you to know that you are the light. desde ese punto el conocimiento nos dice que nosotros mismos somos la luz. Yes. Through worship we relate to the light. Mediante la veneración nos relacionamos con la luz. Yes. Just like an iron piece relate to a magnet. Del mismo modo que un pedazo de hierro se relaciona con el imán. But then your contemplation will slowly make you realize that you are the light. Pero luego, poco a poco, nuestra contemplación nos hace comprender que nosotros mismos somos la luz. I am the light, Yo soy la luz, and I am expressed from the Father. yo me expreso a partir del Padre. Just like electricity expresses as this light which we see here. Igual que la electricidad se expresa en este modo, como la electricidad que vemos aquí. So we are expression of the divine, De modo que nosotros somos expresión de lo divino, the primary expression of the divine. la primaria o primera expresión de lo divino. This we have to remember always. Esto siempre debemos recordarlo. We cannot disassociate from this identity. Y no debemos desasociarnos o separarnos de esta identidad. Do not put yourself into an inferior situation No, that you are different from light and you have to be light. no nos coloquemos a nosotros mismos en una posición diferente, inferior, diciendo no somos luz y tenemos que convertirnos en luz. That's why I am light. Por eso yo soy luz, I am the soul. yo soy el alma, I am that I am. yo soy aquel yo soy, Soham. Soham. All these are only the original statements of regaining our identity. Todas estas son las afirmaciones originales para conseguir de nuevo nuestra identidad original. From that state, just as we are expressed by the divine, Desde ese estado, igual que somos expresados partiendo de lo divino, we in turn express. nosotros a nuestra vez nos volvemos a expresar. We are expressed by the divine and we also express. Lo divino nos expresa a nosotros y nosotros a nuestra vez
nos expresamos también. Yes. So for us to express, there is this equipment called human body. Y para que nosotros podamos expresarnos, tenemos a disposición este equipo que llamamos el cuerpo humano. And it has many facilities of expression. Que tiene muchas facilidades de expresión. The first expression is that of triangle. La primera de ellas es la del triángulo. A triangle immediately gives us the idea of three principles in it. Un triángulo inmediatamente nos transmite la idea de tres principios en él. The three principles of the triangle can be seen as the will, the knowledge, and the activity. Esos tres principios del triángulo pueden ser considerados como la voluntad, el conocimiento y la actividad. So we exist and we express. De modo que nosotros existimos y nosotros expresamos. We exist as awareness, Nosotros existimos como conciencia and then we keep expressing. y nos expresamos. To express, the facility is the triplicity of the thought. Y para expresarnos, la facilidad es la triplicidad del pensamiento. What to do, how to do, ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? and then doing. Y luego hacerlo. We have to keep doing, Tenemos que seguir haciendo, knowing how to do. pero sabiendo cómo hacer. And we should also know what to do. Y hemos de saber también qué hemos de hacer. First there is what to do. Porque está lo que se llama qué hacer. Then there is how to do. Entonces después está cómo hacerlo. Then doing it. Y después el hacer lo mismo. So this is the triangle through which the Este, soul expresses. Este es el triángulo a través del cual el alma se expresa. So that is our first stepping out. Ese es nuestro primer salir hacia afuera. We step out through a triangular door. Salimos mediante una puerta triangular. Before that, Antes de eso, we are in unlimited freedom. estamos en una libertad ilimitada. We go through the triangle and again we come back through the triangle. Salimos por ese triángulo y volvemos a venir de nuevo por ese triángulo. For a limited purpose, we go into a thought, conduct it and come back. Con un propósito determinado y limitado, entramos en un pensamiento, lo realizamos y volvemos de nuevo. This volver is important. Ese de volver, retornar, es importante. You must know how to get into the field Hemos de saber cómo salir al campo, and should equally know how to get back from the field. pero es bueno saber igualmente cómo regresar de nuevo del campo. The field is field of action. El campo, ¿a qué me refiero? Es el campo de acción, Kurukshetra, el Kurukshetra, meaning field of action. es decir, el campo de acción. Yes. Kuru means action. Kuru significa acción, Kshetra is field. Kshetra es campo. So into the field of action every morning we get into. Cada mañana salimos y vamos al campo de acción, Like Arjuna, como Arjuna, who was also in Kurukshetra war. que también estuvo en la guerra del Kurukshetra. It is war because we don't know Es guerra porque no sabemos how to act cómo actuar, in cómo the hacer. field. No sabemos cómo hacer en el When campo. we do not know how to act in the field, the whole life is a war. Cuando no sabemos cómo hacer las cosas en el campo, nuestra vida entera es una guerra. Yes. That's why the field of action Por eso, el campo de is acción what the soul gets into. es
en lo que a dónde va o a dónde sale el alma, with the help of con ayuda the body. del cuerpo. Yes. What is the body here? Thought body. En este caso, ¿qué es el cuerpo? Es el cuerpo de pensamiento, To start with. para comenzar. Yes. Then it has other details. Después hay más detalles. So that is the big chariot. Ese es el gran carruaje. Yes. The chariot is prepared by the devas, Ese carruaje ha sido preparado por los devas, according to Mahabharata. según dice el Mahabharata. Arjuna's chariot was prepared by Según el the Lord Mahabharata, of Fire. el carruaje o carro de Arjuna fue preparado por el Señor del Fuego. Not only Arjuna's chariot, our chariot is also prepared by the Pero divine. no solo el carro de Arjuna, sino también cualquier carro, este cuerpo, es preparado por el Señor del Fuego. This body is prepared by the divine, Este cuerpo ha sido preparado por lo divino and we enter into it y nosotros entramos en él to conduct para realizar and to experience. y para hacer la So experiencia. that is how we get through the triangle. Así es como salimos a través del triángulo And we should be able to get back through the triangle. y hemos de ser capaces también de volver a regresar de nuevo a través del triángulo, Unless the triangle is equilateral, a menos que ese triángulo no sea equilátero. you would not be making the regular step. No podremos hacer los pasos regulares. I spoke to you in the morning Esta mañana os dije that you have to make a regular step out of the temple and a regular step into the temple. que tenemos que dar un paso regular para salir del templo y un paso regular para volver de nuevo al templo. A regular step is Un paso regular that thought which is equilateral. es un pensamiento que es equilátero, In the sense, what to do is based on goodwill. es decir, que el qué hacer lo conocemos mejor Goodwill. como buena voluntad. Is it fair for all? Si es algo bueno para todos, Does it mean good for others? si significa algo bueno para todos, Does it help some beings? si ayuda a algún ser, Any thought which is meant for the welfare of others, todo pensamiento que vaya destinado al bienestar de los demás, with which if you move y si nos movemos o salimos con un pensamiento así into the field of action, y vamos al campo de acción, you are not lost in the war. no nos perdemos en la guerra. That's the first step. Ese es el primer paso. That you carry Que llevamos o tenemos goodwill. tener buena voluntad. That is what Bhagavad Gita says, Eso nos dice el Bhagavad Gita Yajna Sankalpa. en ese verso. Yajna means Yajna Sankalpa. Yajna significa welfare, activity of general welfare. actividad para el bienestar o bien común. Pero no individual welfare. No hay bienestar individual. You may also work for your individual welfare, Uno puede trabajar también por su bienestar individual, insofar as it does not cause distress to others' welfare. pero siempre y cuando no cause malestar al bienestar ajeno. The first category of will is La primera categoría de voluntad to think what I have to do for others. de la voluntad es pensar en qué tengo que hacer yo por otros, What am I to do? qué se supone debo hacer por otros, What am I to do for the benefit of others? qué debo yo hacer por el beneficio de los demás. That is what makes the field of action
a field of law. Eso es lo que convierte al campo de acción en un campo de ley. It's very beautifully said in Bhagavad Gita. Muy hermosamente se dice en el Bhagavad Gita. It starts, Bhagavad Gita starts. Es decir, el Bhagavad Gita mismo comienza Dharma kshetre kurukshetre. con estos versos. Dharma kshetre kurukshetre. Dharma kshetra means field of law. El campo de la ley. Dharma kshetre. Kurukshetra means field of action. Kurukshetre. El campo de la acción. Each one of us have our own field of action. Todos nosotros tenemos nuestro propio campo de acción. Insofar as your will is good will, Siempre y cuando nuestra voluntad sea buena voluntad, the field of action becomes the field of law. el campo de acción se convierte The field of law. en el campo de la ley. If you do not hold goodwill, Si no tenemos buena voluntad, it becomes a field of war. se convierte en un campo de guerra. That is the fundamental secret Yes, given sir. in the first two words of Bhagavad Gita. Ese es el secreto fundamental que se nos da en las 4 primeras palabras del Bhagavad Gita. Dharma kshetre kurukshetre. Dharma kshetre kurukshetre. In the field of action, El campo de acción, you can build a field of law and live in it. en el campo de acción podemos construir un campo de ley y vivir en él. Law means not the legislations that are made by the governments. Y cuando digo ley no me refiero a las leyes o normas que hacen los gobiernos, por ejemplo, The law of the nature. sino me refiero a la ley de la naturaleza. So, when you know the law and work according to the law of nature, De modo que cuando conocemos y trabajamos según la ley de la naturaleza, the possibility of your retrieval is easy. tenemos una posibilidad mayor de volver a nuestro origen. But if the will is not good will, Pero si nuestra voluntad no es de buena voluntad, you are locked outside. estaremos encerrados fuera, quedaremos encerrados fuera. That is one state, one aspect. Ese es un estadio o un aspecto. Then you may know what to do, Luego puede que sepamos ya qué hacer, but you may not know how to do. pero no sepamos aún cómo hacerlo. If you do not know how to do, Si no sabemos cómo hacer algo, you cannot do well. no lo podremos hacer bien. So you are locked outside again. De modo que volvemos a estar encerrados afuera. Una vez más. Anything you want to do, you should also know how to do. Para todo aquello que queramos hacer, tenemos que saber también cómo hacerlo. Not knowing how to do will put you to complications. No saber cómo hacer las cosas hará que nos veamos en dificultades, en complicaciones. So there should be equal knowledge of how I can do this. Hemos de tener un conocimiento parejo o igual de cómo puedo yo hacer esto. Take your time before doing Tomémonos nuestro tiempo antes de hacer algo, and try to know enough before you start doing. pero intentemos llegar a comprender antes de empezar a hacer. Yes. In anything that you do, the knowledge is important. En cualquier cosa que hagamos, el conocimiento es importante. You want to take shower, Queremos darnos una ducha, you should know how to take shower. pero no sabemos cómo darnos la ducha. If it is hot water, it is one way. If it is cold water, it is another way. Si es de agua caliente, se hace de una manera. Si es de agua fría, ha de hacerse de otra manera. If you want to cook, Si queremos cocinar you should know how to cook. y no sabemos cómo hacer, cómo cocinar, If you want to speak, si queremos hablar, you should know how to speak. hemos de saber cómo hablar. Otherwise, you will receive brickbats. De otro modo, solo recibiremos Brickbats, sí, stones. pedradas.
So anything you do, you should know how to do. Así que cualquier cosa que hagamos, hemos de saber cómo hacerla. Just because we have goodwill, don't No. think we can manifest. Y no basta con creer que porque tengamos buena voluntad podemos manifestar las cosas. So many goodwill groups Muchísimos grupos de buena voluntad all over the world, por todo el mundo, but so little is the effectiveness. como hay, y sin embargo, cuán poca es su efectividad. Almost insignificant. Casi insignificante. Why? ¿Por qué? The knowledge to do Porque falta el conocimiento de cómo is hacer. missing. Porque falta el conocimiento de cómo hacer. All people want to save the globe. All groups want to save the globe. Todos los grupos quieren salvar a la Tierra. All groups want to save humanity. Todos los grupos quieren salvar a la humanidad. But how to save humanity unless first you know how to save yourself? Pero ¿cómo se puede salvar a la humanidad antes de saber cómo puede salvarse uno mismo? How can you save a group of drowning people unless you don't drown? ¿Cómo podemos salvar a un grupo de gente que se está ahogando si a menos que nosotros no nos hundamos también? The river Parana, En el río Paraná, if you don't know how to swim, supongamos que no sabemos cómo nadar. can you save another person who is being swept away by the current of the river? En ese caso, pregunto, ¿podríamos salvar a alguien que está siendo arrastrado por la corriente del río? This is the attitude today. Esta es la actitud hoy día. I see a blue book Veo un libro azul of Bailey. de Alice Bailey Then next day I start y al día siguiente comienzo a goodwill group. a formar un grupo de buena voluntad. What can you do? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer uno? You should know how to manifest the will, Hemos de saber cómo manifestar la voluntad, how to manifest into effective existence. cómo manifestarla en una existencia efectiva. That is the word Master Jwalkul likes. Esa palabra le gusta al maestro Joel Kuhl He says, bring into effective existence. y dice, pon en existencia efectiva. If you wish to be a white Si magician, quieres ser un mago blanco, make it tangible. hazlo tangible. To make it tangible, first you should have very strong will. Para hacerlo tangible, en primer lugar, debemos tener una muy fuerte voluntad, And very strong will is not enough unless you know how to manifest it. pero una muy fuerte voluntad no es suficiente a menos que sepamos cómo manifestarla. So people may be having so many beautiful ideas, De modo que la gente puede tener tantas ideas y tan hermosas but ideas, they are all abortions. pero no dejarán de ser sino abortos. What is the use if a lady conceives ¿De qué sirve si una mujer concibe but cannot deliver? pero no puede dar a luz? Many ideas come, Muchas ideas nos vienen, nothing manifests. pero nada se manifiesta. Can we say that she has attained motherhood? ¿Podemos decir en ese caso que esa mujer ha llegado a la maternidad? Motherhood. ¿Maternidad? You cannot be called a mother unless you have given birth to a baby. No se puede decir que una mujer es madre si no ha dado a luz a un hijo. You cannot be called a disciple unless you have given birth to a significant activity of goodwill. No se nos puede llamar discípulos hasta que no hayamos dado a luz o puesto de manifiesto una actividad de buena voluntad significante. So will should be pure in terms of its goodness. De modo que la voluntad ha de ser pura en términos Goodness. de su bondad. When we say goodwill, Cuando decimos buena voluntad, how good is the will? hemos de ver qué buena o cuán buena es la Is voluntad. it really goodwill?
si es verdaderamente buena voluntad or it is a selfish will in the form of goodwill. o si es una voluntad egoísta recubierta o en forma de buena voluntad. We have to check. Others don't check. Hemos de verificar, cada uno ha de verificar por sí mismo. Yes. Los demás, no corresponde a los demás Any hacerlo. act that we do, En cualquier acción que hagamos, we have to see if there is a selfish desire in it. hemos de ver si tenemos en ella algún deseo egoísta. Have I come to satisfy my desires in He Argentina? venido a Argentina, por ejemplo, a satisfacer mis deseos. Have I come on my own? He venido yo solo. Or did I come because some people wanted to receive teaching? He venido porque yo he querido venir o he venido porque hay gente que ha querido o quiere recibir una enseñanza. Having come, am I doing my job? Una vez que he venido, he de preguntarme, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? Or I have my own personal programs, personal agenda ¿O tengo mis propios programas personales, mi propia agenda personal? that I have some business to do in Argentina De que tengo que hacer ciertos negocios en Argentina and I come at your cost and do my business. y vengo a, a gastos pagados por vosotros y hago mis negocios a costa vuestra en Argentina. In every act of goodwill, there is always scope for the snake of selfishness entering into it. En todo acto de buena voluntad siempre hay lugar o pie para que la serpiente Of selfishness. del egoísmo entre en nosotros. Unconsciously it enters into it. Entre en nosotros inconscientemente. Yes. If we have to very clearly check up, Si tenemos que verificarlo con toda claridad, yes, if there is enough transparency in matters of goodwill. para ver si hay suficiente transparencia en cuestiones de buena voluntad. Then comes knowledge. Después, entonces, a seguir, llega el So conocimiento. the will has to be put to purity on a daily basis. De modo que la voluntad ha de ser sometida a la pureza día a día It should stand the test of the fire. y ha de soportar la prueba del fuego. The will La voluntad shall have to stand the test of the fire. ha de soportar la prueba del fuego. Each one of us have to verify Cada uno de nosotros tenemos que verificar when we do acts of goodwill, cuando hagamos obras de buena voluntad if we have selfishness, para ver si tenemos if egoísmo, we have some glamour, si tenemos algún glamour o espejismo, are we trying to dominate others in the name of goodwill? o si estamos intentando dominar a otros y lo llamamos buena voluntad, en nombre de la buena voluntad, Are we trying to subtly control people? o si para ver si estamos intentando sutilmente dominar a otros. It needs to be checked. Todo eso hemos de verificarlo. See, before a rocket takes off, Antes de que un cohete salga disparado, or before a jet plane takes off, o antes de que despegue un avión supersónico, so many things are checked before the takeoff. muchísimas son las cosas que se verifican antes del despegue. Is it not? Así es, ¿verdad? We have seen in the movies. Lo habéis visto, habréis podido ver en las películas. How many switches and how many meters they check up, a pilot checks up before he starts. Como cuántos indicadores y botones y interruptores mira y pone a punto el piloto antes de comenzar. So do we check up Así también nosotros the purity of will, hemos de verificar la pureza de nuestra voluntad. and that will should stand like fire. Y esa voluntad ha de quedarse de pie como fuego. Ha de soportar el fuego. Yes, if the will is not so pure, Si la voluntad no es tan pura, it has no longevity. no tiene longevidad It will not be able to sustain y no será capaz de sostener the subsequent actions. las acciones subsiguientes. It is the will
that holds things together until the act is done. Es la voluntad la que tiene a las cosas juntas hasta que se manifiesta el acto de hacer. If the will is sick, Si la voluntad está enferma, half the way, there is abortion. a medio camino se produce un aborto. That's why the saying is, where there is the will, there is the way. Por eso se dice, donde está la voluntad, allí hay un camino. O querer es poder. So we need to make strong our will on a daily basis. De modo que necesitamos fortalecer nuestra voluntad cada día. Yes. And it's not enough Y no basta if we stop at it. con que nos quedemos en eso. By mere willing, Por el mero hecho de querer, it doesn't happen. las cosas no ocurren. In the morning I gave you one step. Esta mañana os di un paso. I am the light. Os dije, soy la luz. I am the boundless blue. Yo soy la Boundless blue. blue. Yo soy la luz. Yo soy el azul ilimitado. I relate to the world Yo me relaciono con el mundo through the triangle. mediante el triángulo. When you relate into the world through the triangle, Cuando nos relacionamos con el mundo a través del triángulo, again there are three substations in it. vuelven a aparecer de nuevo 3 subestaciones en él. Before the triangle, Antes del triángulo it's blue. está el azul. I and Father in heaven are one and the same. Yo y el Padre de los cielos somos uno y el mismo. Yes. That's the status before you relate to the world. Ese es el estado antes de relacionarnos con el mundo. When you are in the forehead, Cuando estamos en la frente, you are at the feet of the Lord. nos encontramos a los pies del Señor. Imagine that Sahasrara is the abode of the Lord. Imaginemos que el Sahasrara es la morada de Dios. And then its stem is up to Ajna. Y luego su descenso, Stack. su tronco, Is up to Ajna. es hasta el Ajna. And you are verily He that has manifested Y nosotros somos verdaderamente Él mismo que se ha manifestado. as a soul. Que se ha manifestado como un alma. The soul as a soul. El alma en forma de un alma. Just like one electricity expressing as so many lights here. Del mismo modo que una sola electricidad se expresa a través de tantos focos como hay aquí. Yes. We have as many as 14 manus here. Hay como 14 manus aquí, hablando de los focos. 7 lights this side. 7 luces en este lado, Root manus. son manus raíces, And then 7 lights the other y side. otras 7 luces en el otro lado, del Seed otro lado. manus. Los manos semilla, Yes. Coming from same electricity. todos procedentes de la misma electricidad. Just like all electrical activity Del mismo modo que toda la actividad eléctrica is expressed through thousands and thousands of electrical equipment. se puede expresar a través de miles y miles de equipos eléctricos, The one energy called God la energía una llamada Dios expresses through so many beings. se expresa también a través de tantísimos seres. So as beings, we are only the expression of the divine. En cuanto seres, somos únicamente la expresión de lo divino. And we are no different from the Y divine no somos diferentes de lo divino. in our essence. En esencia, Just like ocean expressing as wave. del mismo modo que el océano se expresa en forma de ola. What is the difference? The essence of the wave is the essence of the ocean only. La esencia de las olas es la misma esencia del océano. Only the state is different.
El estado es lo que varía, lo que es diferente. The difference is in the state, but not in essence. La diferencia es diferencia de estado, pero no diferencia en esencia. Soul individual, El alma individual, soul universal, el alma universal, essentially it's one. son esencialmente una. The difference is in the state. La diferencia está en el estado. And it is ocean only as wave. En forma de ola, lo único que hay es océano mismo. There is no wave without ocean. No puede haber ola en la que no haya océano. So where is wave? ¿Dónde está la ola, pues? It is only a temporary expression. La ola es una expresión temporal, But ocean is eternal. mientras que el océano es algo eterno. So we too are eternal. Así también, de ese modo, nosotros somos eternos. In that state everything is perfect. En ese estado todo es perfecto, But then there is the field. pero luego tenemos el campo. The soul has to relate to the field. El alma tiene que relacionarse con el campo. How to relate to the field? ¿Cómo relacionarse con el campo? Conduct the work Realizar el trabajo and come back y regresar de nuevo is what is called the path of yoga. es lo que se denomina el sendero del yoga. It is also called the path of white magic También se le llama o conoce como el sendero de magia blanca, because as you start moving through the door of triangle, porque al comenzar a salir a través de la puerta del triángulo, when the will is goodwill, cuando nuestra voluntad es buena voluntad, naturally the activity becomes white magic. la actividad se convierte de manera natural en magia blanca. Yes. If the will is not goodwill, Si nuestra voluntad no es de buena voluntad, then it is not white magic. entonces no será magia blanca. Yes. So to start to work with white magic, De modo que para comenzar a trabajar con la magia blanca, what becomes important is the first ingredient of thought. lo que es importante es el primer ingrediente del pensamiento, That it has to be for the welfare of others. que tiene que ser en beneficio de los demás, Yes. Not for my self-aggrandizement. no para mi engrandecimiento personal, Not to make myself more important that I No. come this far. no haber venido desde tan lejos para hacerme a mí mismo importante. To feel that you are all important and see what I can share with you is the cause. La causa es sentir que vosotros sois importantes y compartir con vosotros. Yes. So that is why in Bhagavad Gita the Lord says, Por eso en el Bhagavad Gita Dios dice, Yajnardham kuru karmani, meaning just do it for the welfare of beings. dice, hazlo simplemente en beneficio de los seres. If you are to relate to the world, Si tienes que relacionarte con el mundo, relate with the idea of doing good to people. relaciónate con la idea de hacer buenas cosas por los demás. What is good? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo bueno? You should know what is good. Uno ha de saber qué es bueno. Yes. What is good for others? ¿Qué es bueno para los demás? Not all people know what is good for others. No todo el mundo sabe qué es bueno para los demás. What I think is good for you may not be good for you. Porque puede que lo que yo crea que es bueno para vosotros no sea en absoluto bueno para vosotros. If I think eating pickles is good for you, Si yo creyera que comer esos adobos, esas cosas picantes, los pickles, es buena para vosotros, by Sunday all of you will have diarrhea. al llegar el domingo todos tendríais diarrea. Likewise, people, what they think good for others need not necessarily be good for others. Por eso, así hay gente que cree que algo es bueno para los demás y no es necesariamente bueno para los demás. A capitalist thinks capitalism is good for all. El capitalista cree que el capitalismo es bueno para todo el mundo.
It is not so. Pero no es así. A socialist thinks Un so- socialism is good for all. Un socialista cree que el socialismo es bueno para todos. A communist thinks communism is good for all. Un comunista cree que el comunismo es bueno para todos. How do you decide what is good for others? Pero ¿cómo podemos decidir nosotros qué es bueno para los demás? That's where you need knowledge. Por eso, y ahí es donde necesitamos el conocimiento. What we think good for all need not be good for all. Lo que nosotros más, no, lo que nosotros creemos que es bueno para los demás no tiene por qué ser bueno para ellos. That is the reason why many goodwill groups fail. Por esa razón fracasan muchos grupos de buena voluntad. They think they do what they think is good for all. For others. Ellos hacen lo que creen que es bueno para los demás, It may not be. pero no tiene por qué ser bueno para otros That's why they fail. necesariamente. Y ahí es donde fallan. Firstly, will is not strong. En primer lugar, la voluntad no es fuerte, Will is not pure. la voluntad no es pura. And secondly, knowledge is another aspect. Y en segundo lugar, el conocimiento es otro aspecto. So knowledge De modo- is the second step in relation to thought. El conocimiento es el segundo estadio o paso en relación al pensamiento. Don't be in a hurry No tengamos prisa to conduct acts of goodwill. por realizar obras de buena voluntad. Gain enough knowledge Adquiramos el suficiente conocimiento to manifest. para manifestarlo. Can you just get into war ¿Podemos simplemente lanzarnos a la guerra without knowing how to hold a gun? sin saber cómo manejar un rifle? Can you? ¿Podemos hacerlo? You may go, but then you will not return. Podremos ir, pero no regresaremos. In anything, En cualquier cosa. Eso vale para cualquier cosa. you should reasonably know. You may not know totally. En cualquier cosa hemos de saber razonablemente hasta cierto punto bien. So having willed Una vez habiendo querido algo and having also gained the knowledge as to how to implement the will, y habiendo adquirido también el conocimiento de cómo implementar esa voluntad en obra, there is only one way, just do it. solo queda un camino, una manera, hacerlo. There are people who know what to do and how to do, but Hay they don't do. gente que sabe People know qué what hacer, to do. qué hacer, cómo hacerlo, They know how to do, but they just don't do. pero no lo hacen. Don't we see such situation with us? No nos ocurre a nosotros esa situación. What little we know, do we do it? Y lo poco que podamos saber, ¿acaso lo hacemos? Through teachings, we Muy bien. come to know what we have to do. Mediante las enseñanzas llegamos a saber qué tenemos que That hacer. is already knowledge. Eso ya es conocimiento. Do we start working on that knowledge? Pero luego, pregunto, ¿comenzamos a trabajar con ese conocimiento? There is a huge gap between what a man knows and what he does. Hay un vacío muy grande entre lo que una persona sabe y lo que hace. So, your very first step out into the world is a very irregular step. De modo que nuestro primer paso para salir hacia el mundo es ya un paso muy irregular. When you do not know what to do, how to do, Cuando no sabemos qué hacer ni cómo hacer and when you do not do. y cuando no hacemos. Yes. So that's our basic, major expression. Esa es nuestra principal expresión fundamental. Yes. When we express as the blue, Cuando nos expresamos en forma del azul as pure beings, como seres puros, the first thing we encounter is this triangle La- of nature. primera cosa con la que nos encontramos es con este triángulo de la naturaleza. Yes. That is what we call the three qualities. Eso es lo que llamamos las tres cualidades.
And you should invoke the Trinity in Y you hemos de invocar a la Trinidad en nosotros to express well these three qualities. para que expresemos bien estas tres cualidades. The Trinity is the will, the knowledge and action. Esa Trinidad es la voluntad, el conocimiento y la acción. That's the Trinity. Esa es la Trinidad. Don't think Trinity is sitting somewhere No over there. creáis que la Trinidad es algo que está sentado por allá arriba. Trinity is sitting very much in you. La Trinidad está sentada y bien sentada The 3 points are just in your forehead. en nosotros. Esos 3 puntos de esa Trinidad están justo en nuestra frente. There is a point at the top of the forehead. Hay un punto en la parte alta de la frente, The will. es la voluntad. On the right side, Hay otro punto en el lado derecho, above the eyebrow, por encima de la ceja, at the apex of the en la punta de lo que llamamos la ceja, there is the point of knowledge, está el punto del conocimiento. and on the left, Y sobre la ceja above the izquierda, eyebrow, sobre el entrecejo izquierdo, there is the point of action. está el punto de la acción. That's a triangle. Ese es el triángulo. That's why since morning I am saying like this. Por eso desde esta mañana hago así con los 3 dedos en la frente, para In between that triangle, señalando el triángulo. in the center of that triangle is you. Y en el centro de ese triángulo somos nosotros. Lo que hay en el centro es lo que nosotros somos. That is how you have that sacred symbol. Así tenemos ese símbolo sagrado, I'll just put it over there. que voy a dibujarlo. This is still dangerous. When you express from the divine as I am, Cuando nos expresamos a partir de lo divino como yo soy, that's the symbol ese es el símbolo. which we have to contemplate every day. Un punto con un círculo a su alrededor. Símbolo en el que hemos de contemplar cada día. All that is surrounding you Todo lo que nos rodea is that, es lo que llamamos aquello. and you are the center. Y nosotros somos el centro. I am. Yo soy. Then, from out of you, Luego, desde dentro de nosotros, when cuando queremos relacionarnos con el mundo, desarrollamos los 3 puntos. Desarrollamos 3 puntos dentro del círculo en forma de triángulo. Esos 3 puntos will, knowledge and activity. son voluntad, conocimiento y actividad. Okay, I think now it's done. I'll put my foot here. It's okay. So this is what we develop, Esto es lo que pues desarrollamos and we relate to them. y nos relacionamos con esos 3 puntos. Desde el centro nos relacionamos con el ápice, vértice del triángulo y volvemos. También nos relacionamos con el punto de la derecha y con el punto de la izquierda. The soul relates El alma se relaciona the triplicity of action, con la triplicidad de la acción, that is will, knowledge and activity. compuesta por voluntad, conocimiento y actividad. The other way of placing it is, Otra manera de colocarlo o representarlo sería
This is what Mercedes use. Este es el símbolo que usa la casa Mercedes de automóviles. It's a spiritual symbol Pues es un símbolo espiritual that we stay centered que nosotros nos quedamos centrados and we receive the will y recibimos desde arriba la voluntad, from the Father. desde el Padre, We receive knowledge recibimos así el conocimiento, from the Father, una vez más desde el Padre, and we receive the strength to act y recibimos la fuerza para actuar, from the Father. una vez más, del Padre. So these are the points around Ajna, Estos tres son los puntos que hay en torno al Ajna, which are also considered to be the 3 points Sushumna, Ida and Pingala. que son también considerados como los 3 puntos de Sushumna, Ida y Pingala. Will is Sushumna, La voluntad es Sushumna, knowledge is Pingala, el conocimiento es Pingala action is Ida. y la acción es Ida. So the whole equipment is in the forehead. De modo que el equipo entero está en la frente. Yes. You can contemplate Podemos contemplar upon the soul as yourself. en el alma como nosotros mismos. You can contemplate upon the will divine Podemos contemplar en la voluntad divina and gain the knowledge relating to the will, y adquirir el conocimiento referente gain the strength A la to vol- manifest the knowledge, a the la will vol- through knowledge. a la voluntad y adquirir la fuerza para manifestar la voluntad a través de ese conocimiento. And so the action has to be. Así ha de ser la acción. Yes. If any one of the 3 is missing, Si faltara alguno de los tres, the action does not yield the fruits. esa acción no daría los frutos necesarios. If the will is not goodwill, Si la voluntad no es buena voluntad, if it is not pure enough, si no es lo suficientemente pura, it doesn't give the sacrificial fruit. no nos da el fruto del sacrificio. The sacrificial fruit is called ambrosia. Al fruto del sacrificio se le llama ambrosía. It is like nectar. Es como el néctar. Yes. Only those who know how to work with the pure goodwill Solo aquellos que saben cómo trabajar con la buena voluntad pura have the taste of it. pueden degustar o probar el gusto de esta ambrosía. And they supplement that will with knowledge. Y complementan esa buena voluntad de conocimiento. Then they do not hesitate to act. Y entonces no dudan en hacer la acción que tengan que hacer. Normally, Normalmente there is an imbalance in relation to this triangle. suele haber un desequilibrio en relación a este triángulo. That imbalance causes the necessary consequences. Y ese desequilibrio causa o produce las necesarias consecuencias. The creation is not made for consequences. La creación no ha sido hecha para las consecuencias, It is made for joy. sino que ha sido hecha para la alegría. Yes. It is prepared for the beings La creación ha sido hecha to be joyful. para que los seres estén en ella alegres. But if we do not know, then it doesn't bring joy. Pero si no sabemos, no nos proporciona alegría, It brings other things. sino que nos proporciona o da otras cosas. Many times I give the example of Muchas veces suelo hablar father and the children. del ejemplo, o poner el ejemplo del padre y el hijo, de un padre y un hijo. A father goes to a distant land. Y digo, un padre va a una tierra lejana When he comes back, y cuando regresa he brings a game for the children, ha traído un juego para su hijo, which 3 or 4 or even 11 children can play. un juego que pueden jugar hasta 3, 4 y hasta 11 niños.
The father would like the children to enjoy the game. El padre lo único que quiere es que los hijos disfruten de ese juego. But the children, instead of enjoying the game, they quarrel with the game as the means. Pero los hermanos, en vez de disfrutar de ese juego, empiezan a discutir, a pelearse con el pretexto del juego. Suppose you buy a snooker board Suponed que compramos un tablero de snooker, de billar de snooker, and give the snooker balls y le damos las bolas de ese juego and also the cue. a nuestros hijos, así como el taco para jugar. It is meant for playing, Que, bueno, son los instrumentos para jugar. but you ¿verdad? can hit each other with the same Sin cue. embargo, con ese mismo taco de madera podemos darnos de golpes unos a otros. And you can use the balls Y podemos utilizar las bolas macizas to throw at the face of the others. para arrojárnoslas a la cara unos a otros. Does it not happen with the children? ¿No les ocurre eso a los niños? I do not know if you have the game caroms here. No sé si conocéis aquí el juego que llamamos el caroms. Hey, Carom. you have? Es como las fichas, como las damas, Ah. pero se juega así en un tablero. There are whites, there are blacks, and Y there is a red hay coin. fichas blancas, hay fichas negras. And a Backgammon. Backgammon, with 4 corners, 4 pockets. sí, con 4 lados, 4 agujeritos. No, No? Okay. conocen, they know the backgammon. It is, Similar, similar. it is a kindergarten snooker. It's a kind of snooker for very little children, Mm. played with fingers. Este es un juego que juegan en la guardería los niños, ¿no? Como nuestras damas, pero es así, o como con estas fichas redondas sobre un tablerito y los niños las golpean así, las mandan a meterlas en los agujeritos de Yeah. los lados. So those coins Esas damitas que usan Black and white. como monedas que son blancas y negras backgammon. are for the play. They are for playing. son para jugar. Es el backgammon, sí. ¿No? Por ahí dicen que sí. Yo no. Carrom board la de la que Es más parecido al tejo, dicen por aquí, ese juego. Instead of playing with the coins of the caroms, they keep hitting each other. Bueno, pues en vez de jugar con esas piezas de ese juego, se las tiran a la cara. You give a football to children, Le damos una pelota de fútbol a los niños they try to hit each other with the ball. y lo que hacen los niños es darse balonazos o pelotazos con esa pelota de juego a la cara. Would the father ¿Acaso le gustaría al padre visualize this kind of conflict through the game? ver este tipo de conflicto en una cosa que es un juego? He thinks that the children would enjoy. El padre pensó que los hijos podrían disfrutar So he prepares the game. y por eso les proporcionó el juego. All games are for joy, Todos los juegos son para que nos den alegría, but today they are not. pero hoy día no lo son. Yes. They are for money. Se hacen por dinero, Yes. They create tension. crean tensión, They create jealousies. crean envidias. Yes. When football game was conceived, Cuando se ideó o concibió el deporte, el juego del fútbol, it's not written that this is meant for jealousy, competition, hatred. no se escribió diciendo este juego servirá a incrementar la envidia, el odio, la competición. And people commit suicide. Y hoy día la gente comete suicidio. If Argentina wins, Brazilians commit suicide. Si Argentina gana, algún brasileño comete suicidio Or they kill each other. o se matan entre sí. Yes. That's not what game is. Eso no es lo que debe ser el juego. You can't blame the game for it.
Y no podemos echarle la culpa al juego. We are all people that blame creation because we don't know how to play in the creation. Nosotros somos gente que echa las culpas a la creación porque no sabemos cómo jugar en ella. When we do not know Cuando no sabemos how to play, cómo jugar, the play itself is a problem. el juego de por sí se nos convierte en problema. So that's why Por the eso, very entry door into the creation la puerta misma de entrada o salida a la creación is said to be a triangle. se dice que es un triángulo. And you are beyond the triangle. Y nosotros estamos mucho más allá de ese The triángulo. central point of the triangle El punto central de ese triángulo is beyond the triangle. está más allá del triángulo. In all theologies, En todas las teologías, triangle is thus considered the foremost. por eso se considera al triángulo como lo principal. Beyond that, it is the sphere. Antes de ese triángulo está la esfera. Yes. Más allá de él está la esfera. Unqualified. Sin cualificar todavía. There is no qualified. There are no qualities as yet. Sin calificar. No tiene cualidades todavía. We must contemplate upon that state of beyond qualities, Hemos de contemplar en ese estado de más allá de las cualidades. so that we position ourselves properly. Para que nos posicionemos o coloquemos en el lugar apropiado. And thereafter, Y acto seguido, consciously enter through the triangular door of the nature. podamos salir conscientemente a través de esa puerta triangular de la naturaleza. And for that, the equipment we need is the will, Para ello, el equipo de que necesitamos es la voluntad, the knowledge, el conocimiento and action. y la acción. That's why from the childhood, Por eso, desde la infancia, right from the 5th year, desde los 5 años ya, programs are conceived by the seers los sabios concibieron programas to strengthen the will of the soul. para fortalecer la voluntad del alma. Unless the will is strong, A menos que la voluntad sea fuerte, the knowledge cannot be retained. no se podrá retener el conocimiento. For a weak-willed man, Para una persona de voluntad débil, any amount of knowledge is no help. no le sirve de nada cualquier cantidad de conocimiento. For a strong-willed man, Para una persona de fuerte voluntad, knowledge supplements the strength. firme voluntad, el conocimiento le complementa más fuerza. That's why from 5th year to 7th year, Por eso de los 5 a los 7 años, exclusive program to build the will. el programa exclusivo ha de ir dirigido a construir la voluntad. And from 7th year Y de los 7 años to 21st year or 28th year, a los 21 o a los 28, knowledge. conocimiento. Yes. With will as basis. Como base de ese conocimiento ha de estar la voluntad. Yes. So by that time, you have strong will and knowledge, Entonces al llegar ese momento tendremos una voluntad firme y un conocimiento to be able to act. para ser capaces o poder actuar, hacer. That is what is needed. Eso es lo que se necesita. Focused will, Una voluntad focalizada, which is called focused thought. que es lo que se llama pensamiento focalizado. Should have a focused thought. If you are with one thing, you should be able to with it for even for hours together. Si estamos con una cosa sola, hemos de ser capaces de estar durante horas y horas seguidas con esa cosa, Without getting tired. sin cansarnos. Be with it. Focalización. That comes from will. Eso viene solo de la voluntad. And then supplement it with knowledge relating to what is to be done. Y luego lo hemos de complementar con el conocimiento referente a lo que hay que hacer. A lawyer has to supplement the knowledge of law.
Un abogado tiene que complementarlo con el conocimiento de la ley. A businessman has to supplement with the knowledge of business. Una persona que se dedique a los negocios tiene que complementarla con el conocimiento de los negocios. An engineer Un ingeniero shall have to supplement with the knowledge of engineering further. Tiene There is no que- end to knowledge. tiene que complementarlo con el conocimiento de ingeniería. No tiene fin, el conocimiento no tiene fin. A student of occultism Un estudiante de ocultismo should also continuously supplement Ha the de- knowledge relating to occultism. de complementar continuamente conocimiento de ocultismo. Please remember, occultism demands a continuous Recordemos que el ocultismo Study. exige un estudio continuo. yes. It is a continuing education program. Es un programa de educación continuo. A knower never says, I have read. Un sabio, uno que sabe, nunca dice, ya lo sé todo. Yes. He says, I am reading. No dice, ya lo he leído, dice, He doesn't say, I have learned. estoy leyendo. Tampoco dice, he aprendido, I am learning. sino que dice, estoy aprendiendo, estoy sabiendo, Because it is unending. porque es interminable. Yes. Knowledge is unending. El conocimiento es interminable. How can you be satisfied with the little things that you have learned here and there? ¿Cómo puede uno quedarse satisfecho con las pequeñitas cosas que ha aprendido aquí y allá? The hunger for knowledge El hambre de conocimiento is the best hunger. es el mejor hambre. Es la mejor hambre. The best. La mejor. You should never be satisfied with what you have known. Uno nunca ha de quedarse satisfecho con lo que ha aprendido, Because the divine porque lo divino is unbound, es ilimitado, is beyond all limits, está más allá de todos los límites, beyond all comprehension, más allá de toda beyond all comprensión, de discussion, todo entendimiento, más allá de toda discusión, beyond all logic, más allá de toda lógica, beyond all measures. más allá de toda medida. Relate yourself to that which is infinite. De modo que relacionémonos con aquello que es infinito. The effort is also infinite. Nuestro esfuerzo es también infinito, Until you have become infinity. hasta que no nos hayamos convertido en infinidad. So how can an occult student get satisfied with the knowledge? ¿Cómo puede un estudiante de ocultismo quedar satisfecho con el conocimiento? Can we Nosotros be satisfied with the knowledge we have? podemos quedarnos satisfechos con el conocimiento que tenemos. It's a question each one has to ask himself. Esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos a nosotros mismos. You know, the rule of the game in occultism is ¿Sabéis? each one has to ask himself, not Rodolfo or Carlos. La regla del juego en ocultismo es que cada uno tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, no preguntarle a Rodolfo o a don Carlos. I have to ask myself, Yo tengo que preguntarme a mí mismo, Kumar, are you satisfied with the knowledge you carry? diciéndome, Kumar, ¿estás satisfecho con el conocimiento que tienes? I cannot ask Y no Cat- puedo preguntar my friend Kativelli. a mi amigo Roberto Cativelli. It is prohibited. ¿Eh? It is prohibited. Eso está prohibido, Because occultism is, porque ocultismo quiere decir volverse hacia adentro de uno. it is concerning the knowledge El ocultismo concierne which exists in you. al conocimiento que existe en And it nosotros opens doors for unlimited knowledge, y que nos abre las puertas del conocimiento ilimitado unlimited will, y de la voluntad ilimitada unlimited action. y de la acción ilimitada. You see the titans of the third root race? ¿Os acordáis de los titanes de la tercera raza raíz? Today we read them as Hoy lo leemos fairy tales. como si fueran cuentos de hadas. They are not fairy tales. Pues no son cuentos de hadas esas historias, They became fairy tales to us sino que se convirtieron en cuentos de hadas because we have become so puny. para nosotros porque fuimos nosotros los que nos hemos vuelto tan pequeñitos e insignificantes.
from the race of Titans, Cyclops, desde de la raza de los titanes y de los cíclopes, who could move mountains from one end to the que other. podían transportar una montaña de un lado para otro. You see Hanuman, Veis, por ejemplo, a Hanuman. most of you La mayoría de vosotros must have seen this monkey god Hanuman. habréis visto alguna vez a esta divinidad en forma de mono, que Just llamamos like- Hanuman, Just like a plate of cake, que tiene en la palma de la mano como una bandeja o un pastel en bandeja. he carries a mountain from north to south. Lleva toda una montaña del norte hacia el sur. It was possible. Eso era posible. And we have that potential. Y nosotros tenemos esa potencialidad. We lost it La perdimos when we did not know how to think, cuando empezamos a no saber cómo pensar. or when we have lost the knowledge as to how to think. Y cuando perdimos el conocimiento de cómo pensar. And we lost it further in the fourth root Y race, lo perdimos aún más al llegar a la cuarta raza raíz, when we lost the knowledge as to how to speak. cuando perdimos el conocimiento de cómo hacer uso de la palabra. The power of the third root race is thought. El poder de la cuarta raza raíz es el pensamiento. The power of the fourth root race is speech, El poder de la cuarta raza raíz es la palabra. thought and speech. Pensamiento y palabra. These are the greatest Son las más grandes, implements of masonry, son los más grandes instrumentos de la masonería. implements of magic. Instrumentos o implementos de magia. De la, Magic is possible with thought and De- with speech. de la magia. La magia es posible con el pensamiento y con la palabra. The entire white magic. Todo el tratado de magia blanca The master repeatedly speaks about the quality of speech, the quality of thought. El maestro nos habla repetidamente de la cualidad de la palabra, de la cualidad del pensamiento. We have to continuously put it to precision. Tenemos que traer precisión continua a ambos. There's no end to it. Y la cosa no tiene fin. Make this speech very precise. Hacer que nuestra palabra sea muy precisa. Make the thought very constructive. Hacer que nuestro pensamiento sea muy constructivo. Yes. That's what he says. If your thought and if your speech Así dice el maestro, si vuestra palabra, si vuestro pensamiento y vuestra palabra if they gain the necessary vibration, adquieren la necesaria vibración, you can bring into effective existence podéis traer a la existencia efectiva the work of goodwill. el trabajo de buena voluntad. In the process, En ese proceso, your instrument gets more and more magnetized and nuestro instrumento se magnetizará it gains radiation and magnetism. y adquirirá magnetismo e irradiación. Meaning it shines forth Es decir, que brillará and it helps many. y podrá ayudar a muchos. That's why, starting with the thought, we Por shall eso- get up to speech. Por eso, comenzando con el pensamiento, hemos de seguir con la palabra. Yes. During this group life, Durante esta convivencia de grupo, just to recollect. solo recordarlo. We have to recollect many times Tenemos que recordar las cosas muchas veces, because we are adepts of forgetfulness. porque somos adeptos del olvido Yes. Very easily we forget. y nos olvidamos de las cosas muy fácilmente. So that's why the masters believe Por eso los maestros creen that we have to repeatedly recollect. en que es bueno que tengamos que repetir y acordarnos repetidamente de las cosas. I will continue in the next class.
En la próxima clase continuaré con esto. Thank you.